Buenas, ¿qué tal estamos? Terminamos ya el tema, por fin, último vídeo para apartados 8 y 9. En estos apartados lo que vamos a ver es, espérate que quito por aquí la portada. Bien, vamos a ver las pirámides tróficas. Entonces os voy a explicar un poquito lo que es. Ya veréis que no tiene, la verdad es que no tiene mucha historia. Sí que es importante que sepamos qué es una pirámide trófica y los tipos de pirámides tróficas, básicamente porque de manera muy probable aparezcan en el examen. ¿Ok? O bien os pido construir vosotros una pirámide trófica con una serie de datos que os dé, o bien todo lo contrario, os doy una pirámide trófica con una serie de datos y lo que os pediré será que la interpretéis. Bueno, ¿qué es una pirámide trófica? Lo de pirámide nos suena, lo de trófico también porque hemos visto en el apartado anterior lo de los niveles tróficos. Con lo cual, una pirámide al final es una representación gráfica que tiene forma de pirámide, es decir, que es más ancha por la base que por las capas más altas, y en la que lo que vamos a hacer es representar las relaciones alimentarias de un ecosistema. Es decir, esos productores, consumidores primarios, secundarios, terciarios que hemos estado viendo en el apartado anterior, lo que vamos a hacer es darle forma y representarlo gráficamente. Bien, ¿cómo hacemos una pirámide trófica? Bueno, pues os pongo, aquí vemos esta foto, por ejemplo, de una pirámide de biomasa. Y básicamente, para hacer una pirámide trófica, las reglas son muy sencillas. Vamos a utilizar barras horizontales. Las barras van a tener todas la misma altura. Tampoco va a hacer falta que en el examen utilicéis regla, por ejemplo, para que si mide 1 centímetro, que la de arriba no mida 0,9. Es decir, no soy tan tiquismiquis, pero sí que es verdad que todas las barras horizontales que vayamos a poner tienen que tener la misma altura. Cada barra hace referencia a un nivel trófico. El de abajo del todo va a ser siempre un productor y a partir de ahí la barra de arriba, consumidor primario, la siguiente, consumidor secundario, consumidor terciario, hasta los consumidores que hayan. Otra regla importante, ¿cómo hacemos la barra de ancha? Porque el alto ya hemos dicho que es el que nosotros queramos, pero siempre el mismo. ¿Cómo va a ser de ancha esa barra? Bueno, pues la anchura de la barra tiene que ser siempre proporcional al valor que se esté midiendo. Quiere decir, si yo, por ejemplo, hago una barra que mide 10 centímetros de largo y eso está simbolizando que en ese nivel trófico hay 1000 individuos, pues si en el siguiente nivel trófico en vez de 1000 individuos hay 500, la barra de arriba tendrá que ser la mitad de larga que la barra de abajo. Es decir, si yo para 1000 individuos he dibujado una barra de 10 centímetros porque a mí me ha dado la gana darle 10 centímetros, pues para la mitad, es decir, 500, tendré que darle 5 centímetros. Si en el siguiente nivel trófico hay 50 individuos representados, pues tendrá que ser una décima parte de la barra de abajo. Con lo cual tiene que haber una proporcionalidad, de forma que yo en cuanto vea la pirámide, viendo la anchura de las barras, yo ya tengo que saber más o menos o tener una idea de qué es lo que estoy representando y qué diferencia hay entre unos niveles y otros. ¿Ok? Bueno, pues con esto estaríamos ya explicados los 3 párrafos que hemos visto aquí. Definición de pirámide trófica, después indicar que las pirámides van a estar hechas de barras y cómo tienen que ser las barras, y después lo que os he comentado, que en la base de la pirámide están los productores y cuanto más arriba, pues tenemos el resto de niveles. Ok. ¿Cuántas pirámides existen? Bueno, existen 3 tipos de pirámides. Las pirámides de números, las pirámides de biomasa y las pirámides que aparecen aquí abajo, las de energía. Bien, primer grupo, pirámides de números. Con ese nombre un poco yo creo que ya queda todo dicho y es la que yo he puesto como ejemplo. Una pirámide de números es aquella en la que en cada nivel trófico, en cada barra, lo que vamos a simbolizar es cuántos individuos hay de ese nivel trófico. Si yo cojo y digo, venga, voy a hacer una pirámide trófica del ecosistema de sabana, ¿ok? Y digo, venga, a ver, productores, ¿cuántos productores, cuántas plantas hay en esta zona en concreto, en este área que yo he delimitado? Le pongo a contar, pum, 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 y me salen 800 plantas. Bueno, pues yo hago una base de la longitud que yo quiera y que sean 800. Ahora digo, vale, hay 800 plantas, ahora voy a ver cuántos herbívoros hay. Pues voy a contar cuántos herbívoros, que pueden ser de distintas especies, no tienen por qué ser solamente, yo qué sé, pues imaginaos que en la sabana supongo que habrá algún tipo de micromamífero, tipo algún ratón, musaraña o algo así. Bueno, pues serán las musarañas, pero también serán las cebras, porque también son herbívoros, serán también los ñus, serán también los elefantes,
etcétera. Entonces yo me pongo a contar. 40 elefantes, 50 cebras, 60 no sé qué, pum, 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 200. Si la de abajo era de 800 y esta de 200, pues tendrá que ser 4 veces más estrecha. ¿Vale? La altura la misma, pero 4 veces más estrecha. Ahora voy a contar carnívoros. ¿Quién se come a cualquiera de estos herbívoros? Pues me pongo a contar. Hay 3 leones, hay 2 no sé qué, 4 hienas, tal, tal, pum. 10. Pues ahora, hago la siguiente. ¿Hay algún supercarnívoro? Pues sí, hay un tal. Venga, pues ya tenemos otro. ¿Vale? Y así tendríamos los 4 niveles. O los 5, los que salían en el ecosistema. ¿Qué problema tienen estas pirámides tróficas? Que como cuentan individuos, no tienen en cuenta el tamaño de esos individuos. Y cuando yo me he puesto a contar herbívoros, he contado a lo mejor 10 elefantes, pero si me encuentro un hormiguero, en ese hormiguero a lo mejor hay 10.000 hormigas. Entonces son 10 elefantes más 10.000 hormigas. 10.000, 10. Vale. ¿Tienen la misma repercusión en el medio ambiente 10.000 hormigas que 10 elefantes? No. Con lo cual el problema de estas pirámides es que al contar únicamente el número de individuos, la información no es tan relevante, porque a veces hay mucha disparidad en el número de unos individuos y otros en cuanto al tamaño. ¿Vale? Bien, siguiente tipo. Bueno, perdón. Estas pirámides tienen, las de números, que se me olvidaba, tienen la particularidad de que a veces pueden estar invertidas. Lo normal es que la pirámide sea más ancha por la base y más estrecha hacia los extremos. Bueno, pues hay veces que las pirámides de números pueden tener un nivel, por ejemplo, de productores estrecho y uno de consumidores primarios que sea más ancho. Es decir, forma de... Y aunque después se volviera a coger la forma normal, ¿vale? Pero bueno, a veces están invertidas al principio. El ejemplo, bueno, pues imaginaos que en un ecosistema tenemos un árbol que tiene 50 metros de alto y tiene una cantidad de ramas y una cantidad de hojas enormes. Pero claro, ¿cuántos árboles son? 1. Con lo cual, imagínate que en ese trozo de bosque tienes 10 árboles como ese. Tu número de productores es 10, es bajito. Pasa que son muy grandes. Bien, ¿cuántos herbívoros pueden alimentarse de esos 10 árboles? A lo mejor te pones a contar cuántas orugas pueden vivir en un árbol y que se comen ese árbol. O después caracoles, o después, yo que sé, cualquier otra historia o cualquier insecto que se pueda comer algunas de esas hojas. Y a lo mejor te das cuenta que cada árbol de esos gigantesco tiene como 200, 300 o 500 herbívoros asociados. Entonces te puedes encontrar que en ese determinado ecosistema tendrías un nivel trófico de productores muy estrechito y uno de consumidores primarios mucho más grande. Porque claro, aunque hay más consumidores primarios, como son tan pequeños y los productores eran tan grandes, es sostenible. ¿Ok? Entonces, estas pirámides, las de números, a veces pueden ser invertidas. Siguiente tipo de pirámide. Pirámide de biomasa. Lo primero es definir qué es la biomasa. A alguien le puede sonar, y si le suena, le doy la enhorabuena, que la biomasa es una forma de obtención de energía. ¿Vale? Estaría dentro de las energías renovables. Pero no nos referimos a eso ahora en este caso, aunque está relacionado, pero no nos referimos a eso. Cuando en un ecosistema decimos que vamos a cuantificar la biomasa, lo que vamos a cuantificar es la cantidad de materia orgánica, viva o muerta, que hay en un determinado nivel trófico de un ecosistema. Quiere decir, por ejemplo, biomasa de productores. Pues aquí no voy a contar cuántas plantas hay, sino que lo que voy a hacer es voy a pesarlas. Y voy a ver cuántos kilogramos, dependiendo del tamaño, cuántos kilogramos, cuántas toneladas, cuántos gramos de biomasa de productor hay por unidad de superficie, que puede ser metro cuadrado, centímetro cuadrado, hectárea, kilómetro cuadrado, me da igual, ¿vale? Eso dependiendo de cómo yo la quiera representar. Pero la biomasa siempre es la cantidad de materia orgánica viva o muerta que hay en un determinado nivel trófico por unidad de superficie. Cuanta más biomasa haya, querrá decir que ese ecosistema va a ser más rico, ¿vale? Porque la biomasa al final es energía, bueno, y eso lo veremos después, energía acumulada en esa biomasa, que es la que va a estar disponible para los siguientes niveles tróficos. Como pone aquí en el segundo párrafo, la biomasa se mide en gramos o kilogramos de materia orgánica seca por unidad de superficie. Ojo, bueno, superficie o volumen, sobre todo en los ecosistemas acuáticos se hace por volumen. Ojo, biomasa seca. ¿Por qué? Porque cuando contamos esos kilos no vamos a contar el agua, porque el agua no es calórica, el agua no nos va a dar después energía. ¿Ok? Bueno, estas pirámides de biomasa en ocasiones también
pueden verse invertidas de manera temporal y sobre todo en ecosistemas marinos. En los terrestres yo diría que no, o a lo mejor rara vez, igual hay alguna excepción y meto la gama, ¿vale? Pero en los ecosistemas marinos sí que puede pasar. ¿Por qué? Porque tenemos a unos productores y a unos consumidores que son de crecimiento muy rápido y me estoy refiriendo al plancton. El plancton, además de ser el enemigo del señor cangrejo en Bob Esponja, el plancton son organismos microscópicos unicelulares que van a que habitan en ecosistemas marinos y que los hay autótrofos y heterótrofos. Al plancton autótrofo se le conoce como fitoplancton y al plancton heterótrofo se le conoce como zooplancton. Fito significa planta, zoo significa animal, es decir, hay como un plancton vegetal y un plancton animal. El plancton vegetal formaría parte del nivel trófico productor, el plancton animal formaría parte del nivel trófico de consumidor primario. Bueno, pues hay veces que en los ecosistemas acuáticos puede haber de manera momentánea mayor cantidad de zooplancton que de fitoplancton. ¿Por qué? Porque puede llegar a tener a veces unas velocidades de crecimiento muy grandes. Si justo en ese momento nosotros hacemos la cuantificación para hacer la pirámide trófica, nos podemos encontrar con que la pirámide es invertida. Ya os digo, no es la situación, digamos, más común, pero que sepáis que se puede dar. ¿Vale? Aquí pues vemos el ejemplo donde en esta pirámide, pues de productores hay 950 gramos de biomasa seca por cada metro cuadrado. De los consumidores, 43 gramos por metro cuadrado. De los, consumidores primarios. De los consumidores secundarios, 12. De los consumidores terciarios, 1. Fijaos que hay mucha diferencia de un nivel a otro. Y es por lo que os comenté en el vídeo anterior. Para que pueda existir un nivel trófico, el de debajo tiene que ser mucho más grande, porque si no, no sería capaz de suministrar o de dar abasto para que el siguiente nivel trófico se pudiera alimentar. Entonces, fijaos que para que haya un consumidor terciario, ¿cuántos productores tendría que haber en este ecosistema? Y por último, las pirámides de energía. Aquí lo que vamos a cuantificar, como indica su nombre, es la energía almacenada en un nivel trófico y que pueda estar disponible para el siguiente nivel. Estas pirámides son las que nos aportan mayor información, son unas pirámides que nunca van a poder estar invertidas porque siempre la cantidad de energía en un nivel va a ser mayor que la que llegaría al siguiente nivel y en este caso los valores se van a representar pues en unidad de energía por superficie y por unidad de tiempo. En el ejemplo que tenéis vosotros, pues nos pone, por ejemplo, yo que sé, productores 10.000 kilocalorías, esa sería la unidad de energía, dividido entre metro cuadrado y por año. Entonces sabemos que en este ecosistema, en el nivel trófico de los productores hay o se generan 10.000 kilocalorías por metro cuadrado y por año. ¿Qué pasa con toda esta energía? Bueno, pues que cuando esta energía es tomada por el siguiente nivel trófico, una parte de ella es la que está disponible, otra parte no. Y por eso estas pirámides nunca van a poder ser invertidas. Porque siempre el nivel trófico de abajo tiene que ser mayor que el de arriba, porque no toda la energía del nivel trófico de abajo está disponible para el siguiente. ¿Vale? Si os dais cuenta, pues aquí tenemos que en productores hay 10.000 kilocalorías por metro cuadrado de año, en el de consumidores primarios 1.000, en el de secundarios 100, en el de terciarios 10. ¿Vale? Aunque esta es de energía y la que tenemos arriba es de biomasa, pero la forma de pirámide se mantiene. Y hay mucha diferencia entre la anchura de un nivel trófico de arriba con los niveles tróficos de abajo. ¿Ok? Bueno, pues pasamos al último apartado y en este lo que vamos a contar en relación a lo que ya hemos visto antes es cómo se mueve esa energía o esa materia en los ecosistemas. Cuando hablamos de energía estamos hablando de un flujo energético, cuando hablamos de materia nos estamos refiriendo a un ciclo de materia. En un caso usamos la palabra flujo, en otro caso utilizamos la palabra ciclo. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, ¿por qué hablamos de flujo de energía en los ecosistemas? Bueno, al final, si nos vamos al principio del todo, la energía que llega a un ecosistema lo va a hacer a través del sol. Podéis decir, ya, pero un león se come a las gacelas.
Y entonces la energía del león viene de la gacela. Y dices, vale, perfecto. Pero ¿y la gacela de dónde obtuvo la energía? Bueno, la gacela es herbívora, pues de la hierba que comió. Vale, en efecto. ¿Y la hierba por qué creció? Y dices, hostia, claro, porque hubo sol que hizo crecer a esa hierba. Entonces, al final, el león va a estar relacionado con el sol de manera indirecta, pero va a estar relacionado. Así que, de forma más remota, la fuente principal de energía de cualquier ecosistema va a ser el sol. Los organismos, por tanto, los organismos productores, es decir, las plantas, las algas, las bacterias fotosintéticas, lo que van a hacer es, mediante la fotosíntesis, transformar la materia inorgánica en orgánica, desprendiendo oxígeno, afortunadamente, para que el resto podamos respirar. Bueno, pues si miramos el esquemita que tenemos aquí, ¿qué es lo que pasa con esa energía? Bueno, la energía del sol va a ser utilizada por parte de los productores, aquí nos han puesto un cereal, para fabricar esa materia orgánica. Parte de la energía del sol simplemente se va a disipar en la atmósfera y va a provocar que la Tierra se caliente, ¿ok? Pero bueno, la que nos interesa, una parte de la energía solar se va a convertir en energía química porque esa planta está creciendo gracias al sol. Claro, esa planta después es comida por un herbívoro y ese herbívoro es comido por un carnívoro y ese carnívoro es comido por un herbívoro. Con lo cual la energía parte del sol, pasa a la planta, de la planta al herbívoro, del herbívoro al carnívoro, del carnívoro al supercarnívoro. O dicho de otra manera, del sol pasa al productor, de aquí al consumidor primario, secundario y terciario. Ok, ¿qué hace cada uno de estos bichos con la energía que ha recibido del nivel anterior? ¿Qué hace el ratón? Ratón o esto, este tenía antifaz, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Bueno, no me acuerdo. Bueno, ya lo miraré, otro, que me surge la duda. No puede ser, es que hay mucho bicho diferente. Bueno, ¿qué hace Lirón? Bueno, no sé, no me hagáis caso. ¿Qué hace este herbívoro con las no sé cuántas calorías que ha ingerido de la planta? ¿Las utilizas todas para almacenar y crecer? No. Este herbívoro, como es de sangre caliente, va a gastar una serie de energía simplemente en mantenerse vivo y va a generar calor. Ese calor es la energía desprendida. ¿Veis esta flechita que sube hacia arriba? Pero además este herbívoro pues va a hacer sus cacas. Y en esas cacas, en esa materia orgánica que expulsa al suelo, ahí también hay energía, porque esa caca está hecha de materia orgánica y van a ser estas flechitas de abajo. Cuando este herbívoro es comido por la serpiente, esta es la flecha nos indica la de la derecha. ¿Vale? Es decir, va a pasar energía de este nivel al siguiente. ¿Cuánta energía de la que se ha comido la serpiente de ese herbívoro va a ser realmente aprovechable? Un 10%, básicamente. ¿Ok? La serpiente pasa igual. La serpiente también va a desprender algo de calor, aunque no es un animal de sangre caliente, pero sus células, cuando metabolicen esa materia orgánica para obtener energía, esas células no son 100% eficientes, hay energía que se pierde, es energía que se desprende. Esa serpiente también pues, va a hacer sus cacas y esas cacas van a ir al suelo. Ojo, no solo cacas, las flechas que van hacia abajo también puede ser que la serpiente muera y no se la coma nadie. Los restos de cadáveres que quedan en el suelo es materia orgánica. Y así hasta llegar al consumidor terciario en este caso. Bueno, pues si os dais cuenta, cada nivel trófico, no me salía la palabra, perdón, cada nivel trófico va a desprender una serie de energía hacia la atmósfera y otra serie de energía hacia el suelo. Fijaos cómo la energía que se desprende de la atmósfera no retroalimenta al sol. Es decir, el sol nos está enviando continuamente energía, pero la energía que nosotros después desprendemos no vuelve al sol. Por eso no hablamos de ciclo de energía, hablamos de flujo, porque es unidireccional. Parte del sol nos llega a nosotros después la disiparemos, pero el sol no se alimenta de la energía que devolvemos. ¿Me seguís? Ok. Bueno, ¿qué pasa con toda esta energía que se desprende en forma de materia orgánica, que puede ser materia orgánica muerta o que pueden ser excrementos o cualquier otra historia que se desprenda del ser vivo? Que va a llegar al otro nivel trófico, que serían los descomponedores, los cuales cogerán toda esta materia orgánica y ya pues la convertirán en inorgánica, etcétera, etcétera. ¿Bien? Bueno, pues el flujo de energía seguiría ese ritmo. Fijaos que, bueno, no sé si os habéis dado cuenta antes que cuando he puesto la pirámide de energía y he nombrado las cifras, hay una relación entre las cifras de unos niveles y otros. Y esa relación es que de la energía que tiene un determinado nivel trófico, al siguiente nivel
llega a un porcentaje muy pequeño y un porcentaje que suele estar en torno al 10%. De hecho, se le llama la regla del 10%. Es decir, de las 10.000 kilocalorías por metro cuadrado y por año que hay contenidas en la biomasa vegetal, al siguiente nivel, que es el de los consumidores primarios, solo llegaría el 10% de 10.000, es decir, 1.000. Y al consumidor secundario llegaría el 10% de 1.000, o lo que es lo mismo 100. Y al consumidor terciario el 10% de 100, o lo que es lo mismo 10. Esta es la razón por la que, para que pueda existir un consumidor terciario, tiene que haber un mogollón de consumidores primarios y mucho más de productores. Bueno, pues lo de la regla del 10% nos lo indica aquí, ¿vale? En este párrafo. Vale, ¿qué pasa con la materia? Pues a la materia no lo llamamos flujo de materia, a la materia lo llamamos ciclo. Y lo llamamos ciclo porque se recicla. En la Tierra, la cantidad de materia que hay es finita y es constante. Es decir, la Tierra está hecha de una serie de kilogramos o de toneladas o de lo que sea de un determinado elemento químico y otros no sé cuántos de otro elemento químico y así sucesivamente. Y no recibimos aportaciones de elementos químicos por el Sol. Podemos recibir aportaciones anecdóticas cuando un meteorito choca contra la Tierra, ¿vale? Pero bueno, en cifras globales, la Tierra es un circuito cerrado en cuanto a materia. Si tuviéramos que seguir un poco el orden, como es un ciclo, podríamos empezar donde quisiéramos, pero bueno, empezamos por el Sol, otra vez. Lo que pasaría sería básicamente lo siguiente. Gracias a la energía solar, vamos a tener una serie de productores. Estos productores, como hemos dicho, lo que hacen es coger sales minerales inorgánicas del suelo, agua, gracias a la luz solar y gracias al dióxido de carbono que hay en la atmósfera, hacen la fotosíntesis y transforman materia inorgánica en orgánica. Cuando ese productor ha fabricado la materia orgánica, ahora lo que va a suceder es que si os fijáis en las flechitas de color verde, este productor es comido por un consumidor, en este caso una oveja. Esta oveja se come la materia orgánica que había fabricado la planta a través de la fotosíntesis. Bueno, esta oveja, por un lado, va a respirar, con lo cual va a emitir CO2 a la atmósfera, pero por otro lado, esta oveja después puede ser comida por un depredador, o como nos ponen aquí en la figura, lo que va a suceder con la oveja es que va a morir. Cuando la oveja muere es materia orgánica muerta y lo que va a suceder es que va a ser atacada por los descomponedores, por esos hongos y bacterias, ¿vale? Estos descomponedores, cuando se están alimentando de la oveja, van a desprender también dióxido de carbono, con lo cual tenemos otra fuente más de CO2 y lo que van a hacer con esta materia orgánica es que si seguimos la flecha, la van a transformar en materia inorgánica, estas flechitas verdes que veis hacia arriba. ¿Qué pasa con esa materia inorgánica? Que vuelve a ser utilizada por otras plantas. Con lo cual, la materia orgánica que fabricaron las plantas y que fue a parar a la oveja, al cabo del tiempo vuelve otra vez a las plantas en forma de materia inorgánica, con lo que hemos cerrado el ciclo. Materia inorgánica, productor, materia orgánica, de productor a consumidor primario, secundario, terciario, siempre materia orgánica, y cuando vuelve al suelo en forma de materia orgánica muerta, el descomponedor lo vuelve a transformar otra vez en materia inorgánica. De esta forma se cierra el ciclo. Y por eso a esto le llamamos ciclo de materia y no lo llamamos flujo de materia. ¿Vale? Cuando nosotros alteramos algún ciclo por alguna razón, rompemos el equilibrio. Pero en principio, si todo esto funcionara de manera natural, pues no tendría por qué haber ningún problema y no tendría por qué faltar o sobrar de ninguno de los componentes. Si después llegamos nosotros y emitimos más CO2 o yo que sé, o destruimos a descomponedores o cualquiera, perdón por el ruido, o cualquiera de los niveles tróficos, lo que hacemos es que los descompensamos y nos va pues como nos va, ¿vale? Bueno, pues terminamos. Los siguientes apartados iban a ser ejemplos de cada uno de estos ciclos biogeoquímicos, el del carbono, el del azufre, el del fósforo, el tal, pero como os comenté al principio del tema, no lo he visto necesario y por lo tanto no lo vamos a ver. ¿Vale? Así que, bueno, pues espero que lo hayáis entendido. Cualquier cosa me dais una preguntita y ya nos vemos en el último tema, que es el tema 5, que haremos ahí una cosita rápida, porque no da tiempo mucho más, pero algo haremos. Ok, pues nada, venga, hasta luego. Un saludo.